Muy bien, damos inicio entonces. Aperturamos la guía de estudio número 3 con el tema técnicas de selección de personal. Para esta guía vamos a estar viendo lo que es la entrevista preliminar, la solicitud de empleo, la investigación de referencias y la entrevista formal. Vamos a iniciar con la primera. Recordamos que anteriormente pues estuvimos hablando en qué consisten las técnicas de selección del personal y pues hablamos de lo que es el reclutamiento y la selección. Estos son dos procesos indispensables y se llevan a cabo para tener control y llevar el proceso de reclutamiento, que será el cual servirá para dar a conocer lo que es el cargo o puesto, promoverlo y hacer publicidad de este para que candidatos interesados pues, puedan ocupar el mismo. La selección se basa que una vez hecho el proceso de reclutamiento, el candidato o la persona interesada pueda proporcionar su solicitud de empleo, pueda hacer una entrevista, pueda entregar un currículum vitae y a través de este se hará el proceso de selección. Hay que tomar en cuenta que se hace la selección, puesto que son varios candidatos los que se presentan para poder hacer la solicitud de empleo y de este pues se elegirá al que sea más adecuado. Recordemos que el término adecuado no responde al mejor, sino responde a aquel que se acopló o que reunió mejor los requisitos y las calificaciones correspondientes a el cargo opuesto. Dice, en otras palabras, las técnicas de selección tienden a proveer, información objetiva sobre las calificaciones y características de los candidatos que demandarán mucho tiempo para ser obtenidas mediante simple observación de su actividad cotidiana. Las técnicas de selección buscan proporcionar una rápida muestra de comportamiento de los candidatos, un conjunto de información que puede ser profunda y necesaria, lo cual depende de la calidad de las técnicas y de los profesionales que las utilizan. Entonces vamos a ver en qué se basan las primeras técnicas de selección y la primera de ellas entonces es la entrevista preliminar. ¿En qué consiste? Como ya anteriormente vimos que la empresa pues promueve a través del reclutamiento, promueve el cargo puesto o da a conocer características de este y las personas interesadas pues visitan la empresa a través de recursos humanos o de la línea asignada a hacer el proceso y solicitan o manifiestan su interés por querer ocupar el cargo puesto. La entrevista preliminar entra dentro de lo que es la primera técnica. ¿Por qué razón? Es el primer contacto o la entrevista preliminar es la primera cercanía que tiene la persona interesada en ocupar el cargo puesto con el que está realizando el proceso de reclutamiento y selección. Hay que cuidar muchos aspectos respecto a lo que es la entrevista preliminar, puesto que de acá van a partir o se dará la toma de decisiones de manera general. La presentación personal es algo muy importante, es indispensable y sumamente importante que cuidemos nuestra apariencia. En esta primera técnica dice, se pretende detectar los aspectos más ostensibles del candidato y su relación con los requerimientos del puesto. Por ejemplo, la apariencia física. No estamos hablando de utilizar prendas de marca, sino más bien pues de llevar una vestimenta acorde a la situación que se esté presentando. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen una persona pues con camisa, corbata, una chaqueta formal, pantalón, zapatos de vestir formales porque obviamente el área así lo amerita. Y vemos a la persona entregando un expediente o un documento, lo vemos con gorro, con playera o sudadera, y lo vemos un tanto informal. Entonces a esto se refiere cuando habla de cuidar la apariencia o tomar en cuenta lo que es la apariencia física. Recordemos que en toda ocasión pues nosotros debemos ser prudentes y en este caso mayormente cuando se trata de una solicitud de empleo cuidar, por ejemplo, en el caso de los caballeros, que utilicen una camisa, pantalón formal, la camisa metida dentro del pantalón, cinchos, zapatos formales, y en el caso de las señoritas, pues de igual manera una blusa, falda, pantalón formal, tacones, cuidar lo que es los escotes, los cortos o tallados de las prendas, puesto que esta será la primer cercanía que se tendrá y se evaluarán muchos aspectos. Cuando se habla también de la apariencia física, pues obviamente se habla de una limpieza, una higiene personal que debe estar presente, porque recuerde que ahí pues usted tendrá el primer contacto
y es muy importante, se le estará evaluando, entonces es muy importante que usted cuide su presentación. Respecto a este tema, también se toma en cuenta la facilidad de expresión verbal. Se evalúan a los candidatos de tal modo que se pretende determinar cuáles son aquellas habilidades o destrezas que éste posee a través de la expresión verbal. Se toma en cuenta muchas veces, hay personas que cuando están dentro de lo que es la expresión verbal, su habla es un poco coloquial, por decirlo así, y muchas veces, pues recordemos que estamos en un país en donde el chapinismo está presente, entonces a veces se salen de control ciertas expresiones, las cuales se tienen que tomar en cuenta. Cuidar el trato de usted, señor, señora o licenciado, un título, si fuera posible determinar inmediatamente y saber de qué manera dirigirnos a la persona que esté realizando la entrevista preliminar. También la habilidad de relacionarse, esto es algo muy importante. Recordemos que muchos cargos o puestos pues ameritan esta principal característica, ¿verdad? Que nosotros tengamos una habilidad de sociabilidad. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Que es aquella que nos permite pues comunicarnos con diversos tipos de personas y tener cercanía con estos, ¿verdad? Entonces, cuando habla de la habilidad de relacionarse, pues habla de esa facilidad que usted tenga de expresión, de ver a las personas a los ojos, de poder comunicar y dar a conocer sus criterios o los pensamientos que usted tiene, ¿verdad? Entonces, la entrevista preliminar es el primer contacto. ¿Cuál es el objeto de esta? Destacar a aquellos candidatos que de manera manifiesta no reúnen los requisitos, es decir, eliminar o descartar, dice ahí, a aquellos que no cumplieron. No es que no sean buenos, sino que no se acoplaron al nivel del cargo o puesto que se está exigiendo. Por lo tanto, pues obviamente no pueden ocuparlo porque no tienen, quizás sean características de aptitud. Recordemos que la aptitud es la habilidad que nosotros tenemos para desarrollar alguna tarea o trabajo asignado y probablemente pues tengan actitud, que son más cualidades de personalidad, pero lamentablemente esto no lo es todo. Entonces muchas veces no se selecciona en la entrevista preliminar a los candidatos porque no reúnen o no llegan a cumplir el perfil o los requisitos del cargo o puesto. Entonces aquí claramente el objetivo es descartar a aquellos que no reúnen esos requisitos, pero también en este proceso o en este primer contacto o cercanía que se tiene con la persona interesada, el que está entrevistando tiene que dar a conocer algunas características del empleo, como por ejemplo, en qué consiste el trabajo, cuáles serán los niveles de esfuerzo, en qué áreas de trabajo estará encaminado, cuál será el sueldo, el horario de trabajo, si tendrá o no algunas prestaciones incluidas. Entonces, esto con el fin de que la persona que está interesada pues tome su decisión si continúa con el proceso o detiene el proceso. Entonces es importante dentro de la entrevista preliminar que se tomen en cuenta estos aspectos en donde solo la persona que está interesada cuide su apariencia, su expresión verbal, la forma de relacionarse. Eso es algo muy indispensable, pero que también la persona o la empresa que quiere contratar también dé a conocer todos aquellos aspectos sumamente importantes. Y si en algún momento no se dieran a conocer, pues dependerá de nosotros el cuestionar respecto a esto, ¿verdad? El querer indagar un poquito respecto a horarios, a sueldos, a áreas de trabajo, a remuneraciones que vamos a tener dependiendo del trabajo que estemos realizando. Entonces, la entrevista preliminar va de doble vía, tanto para la persona que solicita como para el que está ofreciendo el cargo opuesto. Entonces dice, la entrevista preliminar sirve para cerciorarse a primera vista de los requisitos más obvios y fundamentales, como por ejemplo la edad aproximada, la presentación y ver si tiene las políticas básicas de empleo. Por eso suelen llamarse entrevista previa. También es otro nombre que se le da a la entrevista preliminar. Acá, cuando una persona se presenta a realizar una entrevista preliminar, claramente no se está diciendo que vaya a quedar contratado, sino que inicia el proceso de selección y esa sería la primera técnica. Así que recuerden, nuestra presentación cuenta. En el caso de las señoritas, el maquillaje, que no sea muy exagerado o que sea ostentoso. En el caso de alhajas, anillos, aretes, pulseras también que no sean muy llamativas. Esto con el fin de tener una buena presentación y que ésta sea seria.
cuide la forma de expresión verbal, por favor no tutear a las personas, eso no es correcto. Lo correcto es llamar a las personas por usted. Y esto pues obviamente nos dará a nosotros esa distinción y pues en algún momento vamos a calificar para dicho cargo o puesto. La segunda técnica es la solicitud de empleo. Ya se tuvo la primera cercanía con la persona o con la empresa que está proveyendo o que está dando a conocer el empleo. Ahora bien, la solicitud de empleo viene aquí otro proceso, porque en esta pues se hace de diferentes formas. En algunos casos pues uno va, se presenta a la empresa y lleva un expediente llamado currículum vitae. Entonces, en el currículum vitae, pues uno presenta o da a conocer cuál es su interés respecto al cargo opuesto, porque en este pues plasma lo que es la hoja de vida, que son todos los datos personales, cuál ha sido el nivel académico, cuál es la formación profesional que se tiene, si ha tenido alguna experiencia laboral y quién le recomienda. Entonces, se entrega un expediente llamado currículum vitae, pero no solamente eso en la solicitud de empleo, sino muchas veces las empresas crean hojas de solicitud, y crean diferentes modelos y todo es acorde al nivel del cargo opuesto que se pretende ocupar. Por ejemplo, si se pretendiera contratar a un personal dentro del área administrativa, entonces los requisitos van a ir aumentando. Por ejemplo, que tenga un título universitario, que tenga una profesión superior, que tenga, qué sé yo, idiomas o que tenga ya otro grado académico superior. Pero, por ejemplo, si fuera un trabajador de mantenimiento, obviamente el nivel va a ser bajo. Entonces, muchas veces se tiene que, a través de la solicitud de empleo, se tiene que determinar por parte de la empresa cuál será el nivel o qué tipo de trabajador desea incluir la empresa. Algo también que es muy importante respecto a lo que es la solicitud de empleo es que a veces estas solicitudes de empleo se hacen en línea, es decir, no hay necesidad de que nosotros nos presentemos a la empresa. Recuerden que ahora todo está siendo virtual y pues uno puede llenar formularios a través de plataformas, link que se nos hacen llegar y pues ingresar y hacer la solicitud correspondiente, sin necesidad pues, de presentarnos a la empresa. Y muchas veces el currículum pues se puede hacer de manera digital y de igual manera pues hacer llegar a la empresa sin hacer presencia en esta. Entonces, la solicitud de empleo, dice, es la base del proceso de selección, es la cabeza del expediente del empleado. Puede utilizarse este paso para rechazar amablemente a los candidatos notoriamente inhábiles por razones de edad, sexo, experiencia, apariencia física, entre otros. Y esto también es otro punto que se da dentro de la solicitud de empleo. Ya cuando uno se presenta y da de manifiesto pues que quiere ocupar un cargo puesto, le evalúan y en algunas ocasiones le dicen, bueno, le estaremos llamando y probablemente nunca le llamen, pero es una forma o una metodología que ellos emplean pues para que no haya algún tipo como de discriminación, por decirlo así, o que la persona pues se sienta rechazada al momento de hacer su solicitud. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que muchas veces cuando hacemos la solicitud de empleo no encajamos en dicho cargo puesto, no porque no tengamos la capacidad, sino muchas veces no reunimos los requisitos. Por ejemplo, vean aquí algunos aspectos como edad, sexo y en algunos empleos pues solicitan mayor de 25 años, sexo masculino y resulta que era una mujer la que solicitó el empleo, definitivamente no se lo van a otorgar. Entonces, esos detalles son los que limitan a poder ser uno contratado. Son algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta, pero recordemos la solicitud de empleo se puede dar de manera directa, si yo voy y me presento a la empresa, entrego mi currículum vitae, o bien de manera indirecta, si a través de una plataforma, un link o un correo electrónico hago la solicitud y envío mi expediente, que también será el currículum vitae. Dice, no suele ser muy aconsejable poner en la solicitud aquellos datos que pueden obtenerse fácilmente y con menor molestia para el solicitante en la entrevista, a través de la investigación de referencias, entre otras. Esta forma deberá ser diseñada de acuerdo con el nivel al cual se están aplicando. Entonces es muy importante que recordemos que la solicitud de empleo es una forma, una técnica que se hace para poder dar a conocer el interés que se tiene acerca del cargo puesto. Algunos aspectos que se toman en cuenta dentro de la solicitud de empleo son
Dice, la solicitud de empleo permite realizar juicios sobre asuntos importantes. Dice, el aspirante cuenta con la experiencia y la educación para realizar el trabajo. Y aquí está, ¿verdad? El tipo de escuela, dice, o el nivel, la escolaridad, y aquí están los datos, el número de años cursados y aquí algunos aspectos. Entonces, en una entrevista, pues se hace una serie de preguntas, las cuales la persona interesada pues dará respuesta acorde a lo que, a la información que posea. Y luego, pues, se entregará dicha solicitud. Vean, ahí hay algunas de las preguntas que se hacen. Y esto es con el fin, ¿verdad?, de que se dé a conocer cuál es, por ejemplo, el cargo opuesto que la persona está interesada en ocupar, cuál será su inclinación respecto al sueldo, a qué nivel profesional se encuentra o académico para poder ocupar dicho cargo opuesto. Entonces, son muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta respecto a lo que es la solicitud de empleo. Y algo muy importante que también tenemos que dejar en claro es que cada empresa establecerá su modelo correspondiente a la solicitud de empleo. Estuvimos hablando de qué es el currículum vitae y el currículum vitae es un expediente que contiene información personal. En el currículum vitae pues va escrito documentos como la hoja de vida, en donde les dije que la hoja de vida tiene 4 partes, que es datos personales, nivel académico o formación académica, experiencia laboral y recomendaciones. Hay diferentes modelos o formatos de currículum vitae, pero estos 4 puntos claves tienen que estar incluidos independientemente del tipo o el modelo que se esté utilizando. Esto es una forma de presentación o de archivo, lo vamos a estar viendo en la siguiente clase, en donde pues uno llena los datos correspondientes, adjunta papelería como por ejemplo fotocopia de DPI, antecedentes penales y policíacos, fotocopias de diplomas o títulos obtenidos, por ejemplo tarjeta de salud, tarjeta de pulmones si así lo solicitara la empresa, si tuvo alguna otra formación académica como idiomas, también puede ir adjuntando su documentación o diplomas correspondientes en fotocopia, nunca en original. A excepción de los antecedentes penales y policíacos, que estos sí deben ir en original, por eso es que nos entregan a nosotros 2 juegos del mismo. También pues se va adjuntando todo lo que es, por ejemplo, si tuvo, bueno, ya vimos el nivel académico, si tuvo cursos extras también, pero si laboró para alguna empresa, muchas veces pues a uno le otorgan cartas de recomendación y si la persona las tiene, pues también adjuntarlas al expediente. Ese expediente completo recibe el nombre de currículum vitae, entonces es muy importante que nosotros identifiquemos, hay distintos modelos. Si usted puede empezar a ver ya en internet y navegar un poquito e investigar respecto a qué es un currículum vitae, hágalo, vea cómo está estructurado, hay distintos modelos y todo se va a acoplar dependiendo del cargo o puesto que se pretenda ocupar. Entonces, con esto vamos a concluir la clase del día de hoy. Únicamente vimos la entrevista preliminar y la solicitud de empleo. En la siguiente clase, pues estaremos viendo 2 técnicas más. Así que estamos viendo el tema de técnicas de selección del personal y con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 3 del curso de Administración 1.